Buenos días. Hola, Buen día. buenos días. Qué rico estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy tengo la impresión de que mucha gente está pendiente al tema porque es aplicable a tantas personas. Y es cuando mi pareja sufre de ansiedad, ¿qué hago? Wow. Pregunta recurrente que hacen personas cuando van a un proceso terapéutico de parejas. En muchas ocasiones quien sufre ansiedad no llega a la terapia. Súbete un poquito el micrófono, Liz, para escuchar tu voz clarita. No llega a la terapia quien sufre de la ansiedad. Ok. ¿Quién Sí. llega es la pareja? Quien llega es la pareja, Ay, pero ay, qué ay. bueno. Ajá. Qué bueno para buscar herramientas de cómo poderlo manejar. Y lo primero que siempre le explicamos es cuán difícil y cuán complicada es la ansiedad. La ansiedad es producto de diferentes factores, pero hay ocasiones donde no necesariamente hay un evento que le está predisponiendo o la precipita, que es el concepto clínico que se utiliza, sino que a veces son diagnósticos que la persona trae por mucho tiempo, o en efecto hay algo psiquiátrico que le está afectando y que en muchas ocasiones no está identificado. Los diagnósticos más comunes que se hacen sobre la ansiedad son la ansiedad generalizada, los trastornos de obsesividad compulsiva y lo que es el post-traumatic stress disorder, el desorden de estrés postraumático. Todos nosotros en algún momento dado de la vida hemos sentido ansiedad. Y algunos de ustedes pueden decir, y he tenido episodios en algún momento que ha sido la ansiedad bien fuerte, me ha generado desequilibrio, pérdida de control. Imagínense una persona que diariamente está batallando con estas emociones y con estos síntomas. Eso es lo que siempre guiamos a la pareja a que pueda comprender, para que pueda ser empática, para que pueda ser empático sobre cómo el otro se siente. Uno de los actos más fundamentales del amor es precisamente tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Tener misericordia y ser compasivo y compasiva con la otra persona. Sobre todo en los casos que hasta ya se sabe que hay un diagnóstico clínico de ansiedad, que como hemos traído otras veces en el segmento, que hasta hemos revelado algunas estadísticas que han sido publicadas por AMSCA en Puerto Rico, el porciento poblacional en Puerto Rico con diagnósticos de algún trastorno de ansiedad es bien alto. Así que sobre todo cuando ya se sabe que hay un diagnóstico de ansiedad, esa capacidad de poder tener compasión y acompañar a la otra parte en ese proceso de enfermedad. Porque cuando hay un diagnóstico es porque hay ya una enfermedad. En el contexto de la pareja, el que la pasa más difícil es el que está sufriendo ansiedad o la pareja. Yo te diría que en muchos casos, aunque eso verdad sería bien relativo, porque si le preguntamos a uno o al otro, Los dos van a decir, posiblemente "Mira, estoy cada pasando". cual piensa que Claro. es quien está sufriendo más, ¿verdad? Sí. Pero evaluándolo desde afuera, en las experiencias de terapia de pareja y de terapias de familia, considero que en muchas ocasiones hasta quien sufre más son las personas que están alrededor de quien tiene el diagnóstico de ansiedad. Okay. O sea que en el contexto de la pareja se pudiera ver más afectados los hijos y los familiares alrededor. Alrededor. Wow. Muchas veces ese sufrimiento, Fernán, tiene que ver con la falta del conocimiento de la enfermedad. Porque en ocasiones cuando nosotros no estamos familiarizados con lo que son los síntomas y los criterios de estos diagnósticos, podemos tomar las cosas en forma personal. Pensamos que puede ser un acto de maldad de la persona, o que pueden ser changuerías, o que pueden ser manipulaciones, o que tienen que ver con la necesidad de control, y no necesariamente es así, sino que pueden haber hasta desórdenes químicos en el cerebro que le está provocando eso. Por ejemplo, en la obsesividad compulsiva y en la ansiedad generalizada
por lo que se ha investigado, hay una predisposición genética a padecerlo. O sea que las personas nacen con una predisposición a desarrollarlo. Y en los casos del desorden de estrés postraumático, como bien lo dice el nombre, es porque la persona vivió un trauma que le marcó y que no lo ha podido superar. Este diagnóstico se hace mucho con militares que han ido a conflictos bélicos, personas que le han afectado mucho algún evento atmosférico, personas que han sido víctimas del crimen, terremotos, de los terremotos, que han sido sobrevivientes de algún asunto violento. ¿Ves? Entonces, en los dos casos, fíjense que no necesariamente es porque la persona está atada a esa condición, ni es que se quiere sentir así, sino que es producto o de algo genético o de una experiencia que le ha marcado, que le ha herido y que se le hace difícil sobreponerse. Traes un punto interesante y es lo de la changuería o ya viene este o esta, cualquiera sea el caso con lo mismo. Tantas veces que se le ha dicho, tú tienes el control de esto, tú puedes. Mira, a veces no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que ponerse los zapatos de la persona porque si a esto se unen traumas que ya la persona trae, ¿verdad? Y estalla. La compasión, me encantó la palabra que utilizaste, la compasión es tan y tan y tan importante. Olvídate si es una changuería, si lloró ayer, si no lloró ayer. Tú no sabes qué puede hacer esa persona hoy, tú no sabes cómo se puede estar sintiendo esa persona hoy. Y lo escuchamos tan a diario, la palabra changuería. Sí. Me gustó mucho, Moraima, cuando traes de que la sensación como que es que la otra persona lo puede manejar. Ajá. Que tú puedes Exacto. manejarlo. Sin embargo, una de las frases que más escuchamos de personas sentadas en el sofá de la oficina de consejería que están batallando contra la ansiedad es precisamente que dicen que no pueden, que no se quieren sentir así, que no quieren estar sufriendo eso, pero que no pueden sentirse de otra manera. Entonces, en esa empatía de la pareja, es importante tener esa comprensión. En algún momento usted llega a la conclusión, esta pregunta la hago con mucho respeto y aprovechando la coyuntura, ¿alguna vez usted llega a la conclusión, esta persona tiene changuería? O sea, hay gente que se inventa a sí mismo un drama que realmente no existe y la situación es que sencillamente el aburrimiento o la manera en que lo criaron, tal vez, ¿no? ¿Eso existe o no? En la viña del Señor hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Pero cuando una persona llega a un proceso terapéutico, de entrada, como terapeutas, no debemos tener ese planteamiento, ¿verdad? Siempre de entrada debemos partir de la premisa de que hay algo más profundo que está afectando a la persona. De hecho, alguien que lo utiliza para manipular o controlar no está bien emocionalmente. O sea, que de por sí siempre se debe apuntar a que la persona necesita la ayuda, que algo no está bien dentro de su mente y a veces hasta en su cuerpo, cuando hasta requiere de utilizar esa estrategia para controlar o manipular. ¿Y es curable la ansiedad? En algunos casos sí, en otros tipos de diagnósticos se consideran tratamientos de largo plazo, donde idóneamente se debe combinar la psicoterapia o las consejerías con lo que sería la evaluación psiquiátrica, porque en algunos casos sí es fundamental que la persona sea evaluada para farmacoterapia, porque son químicos en el cerebro. Hay personas que prefieren ser evaluados por naturópatas para tratamiento con suplementos. Eso lo respetamos mucho. El grupo de apoyo social es importante, y la espiritualidad, que ya no caben las investigaciones en el mundo. De hecho, aquí en Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, ya hay bastantes tesis donde se utiliza la variable de la espiritualidad, utilizándolo como una herramienta terapéutica que sostiene todo lo demás en un tratamiento para las personas que padecen de depresiones, de ansiedad y otro tipo de diagnósticos psiquiátricos. ¿Cómo se puede distinguir, si es que se puede, que es una manipulación versus a que es una realidad? Porque para mí
una persona que manipula no es funcional, o sea, como que no puede funcionar en un trabajo quizás o en la casa un 100%. Como que hay un encierro constante, ¿no? El tiempo en el que permanece en ansiedad es un indicador de que hay algo clínico significativo. Okay. Por ejemplo, que esté 2 semanas o más sufriendo de la ansiedad, la intensidad de esa ansiedad, cuando se ve que la persona por herramientas que posee, esas únicas herramientas no son suficientes para poder controlar la ansiedad. Okay. Y en este tiempo las ansiedades se han exacerbado en Puerto Rico por causa de terremotos, pandemias, asuntos políticos, ¿verdad? O sea, reconocemos que gente inclusive, como me han dicho muchos pacientes, que nunca habían llegado a un nivel de ansiedad como el que están experimentando en este momento, gente que nunca había vivido ataques de pánico. Los ataques de pánico, aunque muchas veces los tratamientos se manejan como si fuera depresión, los ataques de pánico dentro del manual de diagnóstico está dentro de los trastornos de ansiedad. Personas que nunca en su vida habían experimentado ataques de pánico y ahora por primera vez en sus vidas durante este año 2020 están experimentando lo que son los ataques de pánico. Personas que nunca habían tenido un ataque de histeria y que habían sentido que perder el control de sus emociones lo están viviendo por primera vez. ¿Eso se puede heredar? Sí. Sí, ok. Sí, sobre todo la ansiedad generalizada, el hijo varón, hay una predisposición a heredarlo de la madre. En Puerto Rico se hace mucho ese diagnóstico de ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada, las personas tienen ansiedad absolutamente por todo. Es bien frustrante para la familia, dentro de la pregunta que hace un rato nos hiciste, Fernán, porque aún cosas que se supone que les generen felicidad, cosas que se supone que les generen satisfacción, gratificación, por eso están ansiosos. O sea, les genera mucha ansiedad un viaje, les genera mucha ansiedad una boda, les genera mucha ansiedad una graduación, cosas que todos los demás típicamente podríamos disfrutar. Y nos da lo que nos da es euestrés, que es un estrés de euforia, que es un estrés bueno de gratificación, pues ellos más bien lo que hacen es que lo sufren. Sí. ¿Y cuánto puede durar un proceso de ansiedad? Por ejemplo, es que yo a veces me confundo, ¿verdad?, con los términos ansiedad y depresión. Gracias a Dios no he experimentado lo que es la ansiedad, por lo tanto no me atrevería como que a aportar mucho, pero ¿dura como una depresión? ¿Esto es algo de días nada más o de minutos que te dio el gozo, ¿verdad? Que algunos lo describen gozo, ¿no? El tuki. Sí. ¿Cómo es? Hay diferentes tipos de ansiedad. Okay. Es normal que en ocasiones se pueda tener dificultad en la distinción de ansiedad o depresión, porque es que la ansiedad es un síntoma dentro de la depresión. Okay. Dentro de la depresión puede haber irritabilidad. De hecho, personas que padecen de insomnio dentro de la depresión es porque están ansiosas. Y la ansiedad dentro de la depresión es lo que no les permite dormir, es lo que le crea la alteración en los patrones alimentarios, es lo que le crea la dificultad en las relaciones interpersonales. Es la ansiedad dentro de la depresión. Okay. Ahora bien, como decíamos al principio, todos en algún momento dado de la vida, por situaciones complejas, presionantes, podemos experimentar ansiedad. Pero ya otra cosa es cuando eso se mantiene de forma constante, o si en diferentes etapas de la vida, en diferentes eventos de la vida, la persona lo que tiene es una tendencia a manifestar ansiedad, pues ya eso es otra cosa que no se considera que es dentro de lo esperado o dentro de la norma. La ansiedad puede desembocar en un infarto al corazón, por ejemplo. Sí. Sí puede, repítela que no te escucho. Te puede dar un infarto al corazón. Sí. O sea, sí, hay mucha gente muere por un ataque al corazón por causa de un episodio de ansiedad. De hecho, un dato interesante en la somatización de la ansiedad, en los hombres se ha encontrado que somatizan más en el corazón. Ok. Y las mujeres la somatizan más en el estómago. Es un dato interesante porque son muchos más los hombres que mueren de infartos cardíacos. Es la primera razón de muerte en los hombres, son los infartos.
Porque la ansiedad en el hombre, por cuestiones socioculturales, tiende a manejarla más tragando lo que siente. Ok, hasta que explota. Porque aunque esto ha ido cambiando, gloria a Dios, todavía se le dice a los varones que no pueden llorar, que no pueden decir lo que sienten. Entonces eso se maneja, va hacia adentro en el cuerpo, se maneja en el interior directamente hacia el corazón. Son muchos más los hombres que padecen de arritmias cardíacas, mientras que las mujeres padecen Gastritis. más de hernias, de gastritis, Ay, de ay, colitis, ay. de Ajá. úlceras. Ok. De hecho, yo he hecho este ejercicio con mujeres en experiencias de grupo y puedo ver la reacción de todas ellas de que cuando una mujer está ansiosa o está en una experiencia bien estresante, que piensa en su cuerpo y se va a dar cuenta que donde lo está manifestando es en el estómago. O sea, la sensación automática que tiene la mujer cuando está frente a un evento de ansiedad es en el estómago. Así que sí, la ansiedad puede provocar dolores musculares, pérdida del cabello, mareos, náuseas, si hay unos síntomas fisiológicos que están asociados a la ansiedad. Doctora, Wow. la persona que tenga una situación de ansiedad se puede comunicar con usted, ¿no? Sí, claro que sí. Pueden llamarnos al 787-396-8307. Están un poquito ahora lejitos las citas, pero nos pueden llamar al 787-396-8307. Y les invitamos también a que busquen nuestros libros de sanidad interior. Vive Libre, Vive Feliz, que es una guía terapéutica por 21 días. En el libro Vive Libre, Vive Feliz hay una prueba clínica de ansiedad y compartimos una serie de herramientas para el manejo efectivo de la ansiedad. Nuestro segundo libro, El perfil psicológico de Jesús, el más reciente publicado, Lo que la pérdida no te puede quitar, y dentro de unas semanitas, ya la semana que viene, tenemos una sorpresa. Eje, que viene por ahí. Qué bien, nos Y alegramos estamos mucho. contentos, así Pues que mira. ya pronto les daremos más detalles. Sigue pariendo, sigue pariendo. Amén, estamos- es así. Y estamos hasta ansiosos porque salga. Sí, así mismo. Yo también. Gracias, doctora. Buen día. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. 8:53, buen día, Puerto Rico.